Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, porque estamos aquí con un propósito y el propósito tú lo defines, porque escuchamos tu voz como el pastor de pastores. Y seguramente, Padre, ya has preparado nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender cuáles son esos propósitos y los llevemos por obra. Gracias, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy seguro que a todos nosotros nos gusta viajar. Y también estoy seguro de que a todos nosotros nos gusta recibir regalos. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca del regalo más grande que Dios nos ha dado. Y ese regalo tiene que ver indudablemente con su gracia. Por ello, amados hermanos, a partir de este momento, también vamos a realizar un viaje a través de las Escrituras. Y este viaje nos va a dejar grandes enseñanzas. El domingo pasado, nuestro hermano Rey, anciano de iglesia, predicó acerca de la figura de Jesucristo. Para contextualizar el pasaje que acabamos de leer, vamos a irnos a uno de los pasajes muy importantes del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 1 y 2. Cuando lo tengamos ya en pantalla, les voy a suplicar que todos lo leamos, porque vamos a comenzar a hablar de la primera escena, del primer viaje. Vamos a hablar de la primera gracia. En hebreo se pronuncia Bereshit, en el principio. Por eso nos vamos a ir al libro de Génesis para contextualizar. Vamos a leerlo, ¿les parece? Dice la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La razón de ir a Génesis es precisamente para que veamos cuál es esa primera gracia. Y es Dios mismo revelándose. Es Dios mismo actuando a través de la creación. Es Dios mismo preparando algo importante que tendría lugar en Edén. Por eso es importante partir de esa primera gracia, la manifestación de Dios a través de la creación. Hablamos entonces de una gracia primigenia. Fue Dios mismo quien se revela porque Él desea más adelante que su obra máxima, la humanidad, le adore, le alabe, le glorifique. Es la gracia de Dios manifiesta a través de la creación. Es el gran silencio del infinito. Es el inefable trabajando, estableciendo el orden de un aparente caos. Cada partícula, hermanos, cada átomo, cada elemento, cada diseño divino encajando perfectamente en la obra de creación. Y vean ustedes, preparando también una morada maravillosa, colorida, en perfecto equilibrio, una morada donde estaría la primera pareja de la cual vendría toda la humanidad. Pero ¿qué es la gracia desde este punto de vista o desde esta escena? La palabra de Dios
que es estudiada, que es interpretada, que realizamos una exégesis de la misma, nos lleva a concluir lo siguiente: la gracia desde este punto de vista de la creación es el desbordante amor de Dios creando todo de la nada. Hebreos en el capítulo 11, verso 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la grandeza de Dios. Ex nihilo, de la nada, porque solamente Dios puede producir algo de esa nada. Sabemos académicamente, sabemos científicamente que la nada no puede producir nada, pero Dios, que es todopoderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que vive, el único Dios que reina, Él sí puede producir todo a partir de la nada, porque Él es Dios, el único y perfecto Dios. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Segundo escenario: Dios y la humanidad. Dios pensando ya en quién compartir parte de sus atributos. Dios y la humanidad, eso nos compete. Eso es parte de nuestra vida. Eso es nuestro estar en la presencia de Dios en este lugar. Eso es escuchar su voz y estar reunidos para escuchar la palabra de manera general, pero también de manera personal, de manera particular, porque Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre y sobre cada uno de nosotros derrama su gracia, gracia sobre gracia. Dice Génesis en el capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Dios nos creó para que podamos nosotros adorarle, glorificarle, alabarle, reconocerle como el único Dios verdadero. Gracia, amados hermanos, gracia es Dios creando al hombre y no el hombre creando a Dios. El hombre crea ídolos, el hombre forma ídolos, el hombre levanta ídolos y los coloca en su corazón. Pero el único que debe reinar en el corazón del hombre es Dios, porque Dios es quien crea al hombre y no el hombre quien crea a Dios. Eso es gracia. No podría ser de otra manera, porque el fin principal del hombre, dice el catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Está escrito entonces que la vida eterna, amados hermanos, es que conozcamos a Dios, que amemos a Dios, que glorifiquemos a Dios y también a su Hijo Jesucristo, al que Él ha enviado. Cuando conocemos la obra de Cristo en nuestras vidas, cuando sabemos el porqué de su venida al mundo, entonces entendemos plenamente también la gracia de Dios en cada uno de nosotros. La gracia de Dios manifiesta en su creación. La gracia de Dios manifiesta en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de las Escrituras, estamos también hablando de la revelación de Dios. Cuando vamos a la palabra, estamos escuchando a Dios a través de la lectura. Deja entonces que la palabra de Dios abra tus ojos. Deja entonces que la palabra de Dios despeje tu entendimiento.
porque hay una participación del hombre para con Dios y Dios para con el hombre. La oración que nosotros realizamos cada mañana, la oración que realizamos en nuestra vida durante el transcurso del día, no es otra cosa más que un diálogo de amor entre dos personas que se aman, entre el Hijo y el Padre Celestial que está en los cielos, sentado en su trono, rodeado de luz. Esa es la maravillosa oportunidad que nos da el Señor. Esa es la gracia que nos da el Señor, una gracia inmerecida. En cierta ocasión se encontraba un grupo de líderes cristianos y estaban discutiendo acerca de la salvación. Resulta que nadie se podía poner de acuerdo. Unos manifestaban que era por obras, otros decían que era por la perfección espiritual. Cansado de escucharlos, uno de ellos se levantó y les dijo: mis queridos hermanos, la salvación es un regalo de Dios y la otorga de acuerdo a su beneplácito, conforme a su voluntad. Así está escrito, así lo dice la Biblia. Y la Biblia es inerrante, es infalible y es suficiente. No hay nada más que decir. La gracia de Dios es el salario inmerecido que recibe el jornalero al ser contratado a una hora antes de caer la tarde. Es el salario inmerecido que recibe ese jornalero en el último instante, inclusive de su vida. No hay de otra manera. Es un regalo, es un don. Esa es la gracia de Dios. La salvación, amados hermanos, no es algo que debemos merecer. Dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos entender el pecado? Debemos entenderlo como la transgresión, como un acto de suprema soberbia, un acto que el hombre provoca apartándose del Señor. Por eso no somos merecedores de la gracia. Porque al estar apartados de Dios, al estar alejados de su presencia, nosotros nos convertimos en enemigos de Él. Por lo tanto, solamente su gracia, la inmerecida gracia de Dios, es la que puede librarnos de ese estado de imperfección, de ese estado de conciencia que nos sume o nos sumerge en un pantano del cual nosotros no podríamos salir con nuestras propias fuerzas. Es Dios, y solamente Dios, mediante su gracia, quien realiza la obra en cada uno de nosotros. Amados hermanos, un creyente verdadero no es quien no peca, sino quien al pecar siente dolor, siente arrepentimiento por haber ofendido a Dios, siente vergüenza por apartarse del camino correcto. Un cristiano que se arrepiente de su iniquidad se acerca al trono de gracia, confiesa su culpa, pide perdón a Dios, y Dios, que es amoroso, que es misericordioso, que es lleno de gracia y bondad, nos vuelve a reconciliar, porque Él nos ama grandemente, porque Él es nuestro Padre amoroso, y no hay Padre tan amoroso como Dios, nuestro Señor. Así empieza, amados hermanos, la tercera escena.
la obra salvífica, la obra salvadora de Jesucristo en nuestras vidas. El pasaje que leímos de Efesios señala, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Notemos entonces, amados hermanos, que el enunciado subraya, la gracia de Dios los ha salvado. Porque Dios, sabiendo que el hombre es incapaz de hacer nada para salvarlo, envió en rescate de la humanidad a su propio Hijo. Y cuando hablamos de que Dios envió a su propio Hijo para salvación de la humanidad, estamos hablando de Dios mismo encarnado. En el capítulo 1 de Juan, verso 14, señala claramente, y Dios se hizo hombre. No había de otra manera. La gracia de Dios manifiesta en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él sabe que eres pecador. Él reconoce que tiene relaciones tóxicas. Él sabe de tu sufrimiento. Y Él desea darte el más grande de los regalos. Un regalo inmerecido, pero que te lo da con todo su amor. Solo basta que tengas un instante de comunión con Él, que tengas un minuto que hará cambiar toda tu vida, de estar en un estado de muerte espiritual eterna, que solamente te lleva al infierno, aunque suene fuerte o doloroso, a un estado de gozo, de plenitud y de vida eterna en Cristo Jesús, en la gloria de Dios Padre. Ese es el regalo que quiere darte. Eso es lo que te ofrece nuestro Padre Celestial, una gracia inmerecida, porque comprende tu estado. Acéptalo, acéptalo, porque tal vez no tengas otro momento como este. Es el regalo, es el salario, es la paga inmerecida que recibe el jornalero en el último instante de su vida. Por eso debes aceptar. Hay una alabanza que dice, y con esto me voy a la cuarta escena, Dios está aquí. Amén. Dios está en este lugar. Tan cierto como el aire que respiro, dice. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me... Hoy es el día del Señor. Hoy es tu momento de gracia. No es coincidencia que estés aquí. No lo creas así. No seas soberbio. Fue el Espíritu Santo el que te trajo. En un principio les decía que nos gusta recibir regalos y nos gusta viajar. Recibe ese regalo y viaja desde este momento hasta la eternidad. Porque la gracia de Dios, amado hermano, es eficaz y es perfecta. Nuestra adoración, nuestra alabanza son para Él, en este y en todo momento, porque santo, santo, santo es el Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que ha trabajado en lo visible y en lo invisible. Él es el dador de toda gracia. Qué gran bendición, qué gran privilegio el estar aquí como millones de personas cristianas
sobre la superficie de ambos hemisferios. Qué gran privilegio escuchar la porción de la palabra y saber que eres hijo de Dios y saber que eres criatura de Dios también bien amada. Hay una frase en la lectura de la palabra que dice: por medio de la fe. La fe ejerce un rol como la gracia, hermano. Pero antes de que pensemos que somos nosotros los productores de la fe, Pablo nos recuerda, esto no es de ustedes. Esta fe no la producimos nosotros. La fe también es un accionar provocado por el Espíritu Santo. Es Dios quien da la fe y la capacidad de creer. Somos salvos porque Él así lo quiso. Somos salvos porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En sus pensamientos ya estaba escrito tu nombre. En sus pensamientos ya estaba este escenario dispuesto. En sus pensamientos ya estaba preparada la predicación de la palabra en labios de un siervo inútil. La fe dice que creamos y confiemos en aquel que dio su vida en rescate nuestro. Es tener, amado hermano, esperanza contra esperanza, así como lo tuvo Abraham, que tenía 100 años de edad y su esposa Sara era estéril. Fe es tener esperanza contra esperanza, confiando en que Dios hace la obra. Es abandonar la esencia y dejarnos abrazar por Él. Es saber que somos levantados cuando somos caídos. Es saber que aunque pecadores redimidos, tenemos su bendición. Y que andamos en un camino llamado de salvación, de santificación, para llegar a su presencia glorificados y gozarnos ahora sí de Él. Verlo cara a cara. Hay una historia contada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versos 32 al 43. Ella nos enseña que nadie jamás hizo menos o más para ser salvo, sino por sola fe. Sola fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo uno de los ladrones. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es fe y esto es gracia. Esto es fe en el último instante de su vida y esto es gracia para toda la eternidad. Pablo señala que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea firmemente que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. La existencia de Dios no debe traducirse como causa y efecto en el sentido material, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Dios es el principio y es el fin, es el alfa y la omega. La Biblia nos dice claramente: ni es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Que no haya vanagloria en el ser humano. No hay pasos a seguir. No hay nada más que hacer. No es por buenas obras,
no es por trabajos, no es por penitencia, no es por rituales. Ningún ser humano, ninguno de los presentes, no importando lo justo, lo noble, lo misericordioso que haya sido en su vida, absolutamente ninguno puede ganar la salvación. Cuando entendemos esto, nos vamos a la última escena, el más hermoso y bello de los poemas. Dice la palabra de Dios: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Dios nos vuelve a crear. Somos nuevas criaturas, discípulos del Señor, hijos de Dios, coherederos del reino, para ejercer dones en beneficio, en crecimiento, en edificación de la iglesia. Y además, para que estos principios generosos contenidos en la palabra de Dios se extiendan aún más, porque todos los hombres, amados hermanos, todos los hombres tienen derecho a escuchar la palabra de Dios, encomendándonos principalmente a los hermanos en la fe, a través de un discipulado dinámico, a través de un discipulado eficaz, a través de la sana doctrina que los apóstoles recibieron de Jesucristo y que ha sido transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Eso es gracia. Ese es el regalo maravilloso. La gracia y misericordia y fe en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Todo ello se traduce en bendición y en vida eterna. Amado hermano, sal de este lugar contento y satisfecho. Sal gozoso a compartir las buenas nuevas de salvación. Haz que el mundo sepa que hemos estado en su presencia. Solo así, siendo hacedores de la palabra, podemos también agradar a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos haces partícipes de tu presencia, porque sabemos que hemos recibido un regalo inmerecido, que estábamos condenados a una muerte espiritual eterna, que nos dirigíamos, Señor, al infierno, pero que ahora gozamos plenamente de tu amor y de la vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Que han sido sus méritos, Señor, que nos han llevado a ese estado y que estamos profundamente agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.